Bienvenidos a Zona Enigma. El video de hoy es diferente. Decidí sumergirme en los hilos más oscuros de internet y revisar los mensajes que ustedes mismos me han enviado para recopilar testimonios reales de lo que sucede cuando la ley y la lógica desaparecen. No estamos hablando de cuentos ni leyendas urbanas, son las experiencias crudas de personas que se toparon con el peligro, la corrupción y lo inexplicable en lugares donde nadie más estaba mirando. Desde las sombras de la frontera hasta las oficinas donde el acoso se convierte en una guerra silenciosa. Estas son sus confesiones. Esto es algo que me pasó cruzando a Estados Unidos. Mi hija nació allá y fuimos a ponerle sus vacunas, pero por las prisas se nos olvidó el acta de nacimiento. A mi esposa la dejaron pasar con la niña, pero a mí me esposaron y me metieron a un cuarto con un grupo de desconocidos. Estuve 2 horas en interrogatorio, pero lo peor eran los tipos con los que me encerraron, se burlaban de mí y decían cosas horribles de lo que me iba a pasar en prisión. Al final el oficial vio que fue un error y me dejó ir, pero ese miedo de estar esposado sin saber tu destino no se me quita con nada. Yo no iba por dinero, iba porque era lo correcto. En el camino vi como unos tipos estaban acosando a una muchacha que no tenía ni 18 años. Me les puse al brinco con otros morros que me dieron el paro y se la quité. Me la traje conmigo todo el trayecto diciendo que era mi pareja para que no la molestaran. No pude dormir ni un segundo por estar cuidándola, y cuando por fin la entregué con su familia, el papá me quería dar dinero pero no lo acepté. Ella se fue para el norte y yo me quedé en Los Ángeles. Mujeres, de verdad, no viajen solas, hay gente que las ve como mercancía. A mí me pasó en una gasolinera llegando a la línea. Se me acercó un tipo en una camioneta blanca, muy amable, y me pidió el favor de pasarle una maleta a un pariente porque él tenía problemas con su visa. Me ofreció $500. Yo estaba muy necesitado, pero mi instinto me dijo que no. Cuando le dije que no podía, el tipo cambió la cara y se puso bien agresivo. Me subí a mi carro y le pisé a fondo. Luego supe que usan a gente así para pasar mercancía y si te agarran, el que se va 20 años a la cárcel eres tú mientras ellos desaparecen. Estaba haciendo fila para cruzar a pie y de repente veo que 3 personas adelante de mí hay un tipo vestido exactamente igual que yo, misma gorra, misma mochila, hasta caminaba igual. Cuando llegó con el oficial le entregó unos papeles y lo dejaron pasar rápido. Cuando me tocó a mí, el oficial me detuvo porque según él yo ya había pasado. Alguien usó mi identidad, se vistió como yo y me dejó a mí pagando las horas de interrogatorio. Todavía me da miedo pensar que hay alguien allá afuera usando mi nombre. Ilegal, tal vez no, pero aguanté 4 años el peor acoso laboral de mi vida de parte de mi jefe en una empresa automotriz aquí en Venezuela. En esa época no había empleos y no quedaba de otra más que aguantar para no terminar en la calle. Así que me hice amigo de los dueños y poco a poco mi palabra pesaba más que la de mi jefe. Demostré que les estaba robando y el día que lo despidieron fue uno de los mejores de mi vida. Lo vi llorar y golpear las paredes en la sala de servidores. El tipo se tuvo que ir del país porque la empresa se encargó de cerrarle todas las puertas aquí. Soy trailero y una vez por Laredo mi radio empezó a captar una frecuencia muy rara. Se escuchaba una respiración agitada y alguien contando en un idioma que no entendía. Lo aterrador fue cuando esa voz dijo mi número de placas y el nombre de mi esposa. En ese momento las luces del tablero se pusieron rojas y el motor se apagó solo. Estuve varado 2 horas en la oscuridad y sentía que algo pesado caminaba arriba del remolque. Estábamos cortando un trozo de alambre de púas para pasar y el alambre empezó a sangrar. No es broma, salía sangre roja y caliente de los cortes. El metal se empezó a retorcer como una serpiente y se nos enredó en las piernas. Escuchamos una voz que salía del mismo acero diciendo que ese muro estaba vivo y se alimentaba de los que no llegaban.
Tuvimos que dejar los zapatos ahí para poder soltarnos y correr. En el puente de noche me encontré a un niño pidiendo monedas. Cuando le fui a dar $1 vi que no tenía dedos, su mano terminaba en punta como si fuera madera. El niño me sonrió y tenía los dientes metálicos, como grapas. No me pidió dinero, me susurró que mi maletero venía abierto. Me bajé a revisar y había una persona escondida adentro que yo no conocía. Cuando volteé, el niño ya no estaba. Aquí tienes una nueva tanda de relatos basados en experiencias reales y situaciones documentadas en foros, adaptados para mantener la autenticidad que buscas en Zona Enigma. Bloque de relatos reales, para Clip Chuam. Esto me pasó en una carretera de Chihuahua. Me detuvo un retén de gente que no traía uniforme, pero sí armas largas. Me pidieron mi identificación y, al ver que era de otro estado, uno de ellos se me quedó viendo fijo y me dijo, tú no deberías estar aquí, tu cara me suena de un cartel de los más buscados. Yo nunca he tenido problemas con la ley, pero el tipo insistía. Me tuvieron 3 horas arrodillado al lado de la carretera mientras revisaban mis redes sociales en mi propio celular. Al final, se rieron y me dijeron que era una broma, pero me quitaron todo el efectivo y me advirtieron que si volvía a pasar por ahí, la broma no terminaría tan bien. Soy trailero y una vez, bajando hacia el sur, un grupo de hombres me detuvo en una brecha para pedirme que les moviera un remolque solo 5 kilómetros. El remolque no tenía placas y las puertas estaban selladas con soldadura, no con candados. Me pagaron lo que gano en un mes solo por ese tramo. Lo más escalofriante es que, mientras arrastraba el remolque, escuché golpes secos desde adentro, como si algo pesado se estuviera moviendo o intentando salir. No me detuve a mirar, solté la carga donde me dijeron y me fui sin ver el espejo. Trabajaba en una empresa de telefonía instalando antenas en zonas rurales. Una tarde, un grupo de hombres nos pidió que ajustáramos la señal para que no llegara a un rancho específico, pero que fuera potente en otro punto en medio de la nada. Nos mostraron un equipo de intercepción que ni la misma empresa nos daba a nosotros. Nos dieron a entender que si la señal fallaba o si reportábamos la interferencia a la central, ellos sabían exactamente dónde vivían nuestras familias. Tuvimos que dejar el reporte como falla técnica por clima y nunca volvimos a esa zona. Compré un local viejo para poner una pequeña bodega. Al limpiar el piso, noté que una de las losetas de concreto sonaba hueca. Al levantarla, encontré una caja fuerte pequeña, pero no tenía dinero. Adentro había fajos de fotos de personas entrando y saliendo de un edificio gubernamental, todas marcadas con círculos rojos y horas específicas. Eran seguimientos de inteligencia hechos por civiles. Enterré la caja en otro lado y puse piso nuevo encima. Hay secretos que es mejor dejar bajo el cemento. En la frontera, mi tío tenía un rancho donde a veces aparecían marcas de pintura en los árboles que daban hacia el río. Un día, borró una de esas marcas pensando que era vandalismo. Esa misma noche, balacearon el portón principal desde la oscuridad. Recibió una llamada a su celular privado, un número que casi nadie tenía, diciéndole que las marcas eran señalamientos de navegación y que si volvía a tocarlas, la próxima vez no tirarían al portón. Tuvo que vender el rancho a mitad de precio y mudarse a la ciudad. Fui guardia en una aduana marítima. Un contenedor de juguetes venía con un sello de seguridad que no correspondía al manifiesto. Cuando lo abrimos para inspección de rutina, los juguetes eran solo una fachada. En el centro del contenedor había un motor de avión desarmado que venía de un país con embargo internacional. Antes de que pudiera reportarlo, mi supervisor llegó, me quitó el radio y me mandó a descansar. Al día siguiente, el contenedor ya no estaba y mi registro de esa inspección había sido borrado del sistema. Una vez, caminando por un mercado de usados, encontré una chamarra táctica muy barata. Al llegar a casa y revisarla, encontré un compartimiento oculto en el forro con una tarjeta de identificación de un agente federal que había desaparecido hacía meses. La tarjeta tenía manchas de algo que parecía sangre seca.
Fui a entregarla de forma anónima a una zona militar, porque si te encuentran eso en una revisión, no hay forma de explicar de dónde salió. Trabajo en una gasolinera en la salida hacia la frontera. Llegó un convoy de carros de lujo, todos sin placas. El líder me dio una tarjeta de crédito negra y me dijo que llenara todos los tanques. Cuando la terminal pidió la firma, el tipo me dijo, pon tu nombre, ahora tú eres el responsable de este consumo. Me dejó una propina de $100 pero se llevó el ticket. Me quedé con el miedo de que usaran mi nombre para rastrear ese pago en alguna investigación judicial. En mi colonia, una casa siempre tenía las luces encendidas pero nunca se veía a nadie entrar o salir. Un día se fue la luz en toda la calle y esa casa era la única que seguía iluminada, pero no se escuchaba ningún generador. Resulta que tenían una conexión ilegal directa desde el subsuelo, conectada a una red de túneles que cruzaba toda la ciudad. La policía llegó meses después y sacaron equipo de computación suficiente para manejar un banco. Eran una granja de bots para manipular tendencias políticas. Soy pescador y una noche, mar adentro, vimos una luz roja parpadeando en el agua. Pensamos que era alguien pidiendo auxilio. Al acercarnos, era una balsa inflable motorizada, pero iba sola, guiada por GPS. Llevaba varios paquetes envueltos en plástico negro. De repente, un radar en nuestro bote detectó una señal de un barco rápido acercándose a toda velocidad. Apagamos todas las luces y nos alejamos en silencio. Ese tipo de botes fantasmas son los que mueven la mercancía sin dejar rastro humano. Fui recepcionista en un consultorio médico privado. Unos hombres trajeron a un joven con una herida extraña en el brazo, parecía una quemadura química. No querían que se registrara su nombre. El doctor, que ya sabía cómo estaba la movida, aceptó. El joven mencionó que trabajaba en un laboratorio en el cerro y que algo había explotado. Pagaron la cuenta con monedas de oro puro. Ese consultorio cerró al mes siguiente y el doctor desapareció sin dejar rastro. Compré un dron usado en internet. Al revisar la tarjeta de memoria que venía por error adentro, encontré vuelos grabados sobre instalaciones militares y prisiones de alta seguridad. El dron tenía un software modificado para evadir radares. Lo más denso es que en uno de los videos se veía a alguien desde adentro de la prisión haciendo señales hacia el dron. Borré todo y destruí la tarjeta, no quería que el FBI tocara a mi puerta por culpa de una compra de segunda mano. Trabajaba en una empresa de limpieza y nos contrataron para una oficina que supuestamente estaba vacía. Al entrar, las paredes tenían mapas detallados de las rutas de patrullaje de la frontera y horarios de cambio de turno de los oficiales. No había computadoras, solo máquinas de escribir viejas y radios de banda civil. Nos pagaron el doble por limpiar rápido y no hacer preguntas. Esa oficina era un centro de inteligencia para cruces ilegales, operando en pleno centro de la ciudad. Trabajé en una llantera cerca de la carretera federal. Una tarde llegó una camioneta blindada con los neumáticos destrozados por clavos. Mientras los cambiábamos, uno de los hombres se bajó, me dio un fajo de billetes y me dijo, no viste nada, no registres las placas y, si alguien pregunta, aquí no vino nadie. Lo denso fue que, apenas se fueron, pasó un convoy de federales buscándolos. Tuve que tragarme el miedo y seguir trabajando como si nada, sabiendo que si hablaba me daban piso ellos, y si no hablaba, me metía en broncas con la ley. En mi pueblo, que es zona de paso, los plebes empezaron a reclutar gente para lo que ellos llaman vigilancia. A un amigo le ofrecieron buen dinero solo por sentarse en una esquina con un radio y avisar si pasaba alguna patrulla. Él pensó que era fácil, hasta que un día no avisó a tiempo de un operativo. Lo levantaron esa misma noche y apareció 3 días después en la entrada del pueblo. No le hicieron nada físico, pero le quitaron el celular y le dijeron que ahora su familia era la que iba a pagar su deuda trabajando gratis para ellos. Ahí entendí que en este negocio no hay renuncias. Iba cruzando por el monte y el pollero nos detuvo en seco. Nos hizo tirarnos al suelo y apagar hasta el brillo de los relojes. A unos 200 metros pasó un grupo de hombres con equipo táctico y visores nocturnos, pero no eran la migra.
Llevaban mochilas cuadradas muy pesadas y caminaban en fila india sin hacer un solo ruido. El pollero nos susurró que esos eran los invisibles y que, si nos veían, nos eliminaban porque éramos testigos de su ruta. Estuvimos 4 horas sin mover un músculo, sintiendo como los bichos nos picaban, pero nadie se atrevió ni a rascarse. Compré un carro usado en una subasta judicial. Todo bien, hasta que un día se me ponchó una llanta y, al sacarla de refacción, noté que el hueco del maletero se sentía más pequeño de lo normal. Quité la alfombra y encontré un compartimiento de doble fondo que todavía tenía residuos de un polvo blanco y una libreta con nombres y direcciones de escuelas primarias. Me dio un frío en la espalda horrible. Soldé esa tapa para que nunca se pudiera volver a abrir y vendí el carro a la semana siguiente. Sentía que traía un ataúd conmigo. Fui mesera en un restaurante que se sabía era de la gente. Un día llegó un tipo solo, pidió un café y dejó un sobre amarillo en la mesa. A los 5 minutos entró un comandante de la policía, se sentó con él, guardó el sobre sin decir palabra y se fue. El tipo del café me miró, me dejó $50 de propina y me dijo: hija, el secreto del éxito en esta vida es ser sorda, ciega y muda. Desde ese día, cada vez que veo una patrulla, mejor agacho la mirada. Mi primo trabajaba instalando cámaras de seguridad. Lo contrataron para una finca en la sierra. Cuando llegó, se dio cuenta de que no querían cámaras para cuidar la casa, sino para vigilar las brechas a kilómetros de distancia. Le dieron equipo militar que ni siquiera se vende en el país. Cuando terminó, en lugar de pagarle con transferencia, le dieron una bolsa de plástico con puros billetes de $20. Le advirtieron que si alguna vez esas cámaras fallaban o si el servidor se conectaba a internet, irían por él a su casa. Cerca de la frontera, en una zona de maquilas, encontré un celular tirado en el estacionamiento. No tenía contraseña. Al entrar a la galería, solo había fotos de camiones de carga saliendo de la planta. Pero al ver las propiedades de las fotos, todas tenían etiquetas con nombres de químicos que se usan para procesar sustancias. El dueño del teléfono no era un empleado, era alguien que estaba contando cuánta materia prima llegaba para luego interceptarlo. Dejé el teléfono donde lo encontré, esas son broncas en las que uno no se mete. Trabajo en una empresa de logística. Un día nos llegó un cargamento de transformadores eléctricos muy pesados. Al revisarlos, uno de ellos no vibraba como los demás al conectarlo. Lo abrimos por sospecha de falla y por dentro estaba hueco, pero forrado con plomo. Adentro traía fajos de billetes de alta denominación, todos marcados con un sello de una corona. Cerramos el transformador, reportamos falla de fábrica y lo mandamos de regreso. A los 2 días, la bodega donde lo recibimos sufrió un incendio provocado. En el desierto de Sonora, encontré un dron estrellado que no parecía de juguete. Era grande y pintado de negro mate. Tenía una cámara térmica y un compartimiento que se abría por control remoto. Lo más escalofriante es que el dron tenía una etiqueta pegada con mi propia foto, la que tengo en mi perfil de redes sociales. Me estaban rastreando a mí. Destruí el dron con una piedra y no volví a salir solo al campo. En la frontera, compramos un terreno barato para construir. Al empezar a excavar para los cimientos, encontramos un túnel reforzado con vigas de acero y luz eléctrica que cruzaba hacia el otro lado. Estaba activo. No llamamos a nadie. Tapamos todo con cemento esa misma tarde y pusimos el terreno a la venta al día siguiente. No quiere ser el dueño de la tierra por donde pasa la mercancía ajena. Trabajaba en una aduana revisando contenedores de ropa. Un día, una caja venía con un olor químico muy fuerte. Al abrir las prendas, notamos que la tela estaba rígida, como si la hubieran sumergido en algo. Resulta que la ropa estaba impregnada de droga líquida para ser extraída después. El supervisor me dijo que lo dejara pasar, que ese contenedor ya estaba bendecido. Renuncié a la semana, no quería terminar en una investigación federal. A veces el peligro es silencioso. En mi colonia, un tipo empezó a regalar despensas y a pagar las medicinas de los viejitos. Todos lo veían como un santo.
Un mes después, empezó a pedirles a los jóvenes que le guardaran unos encargos en sus casas. Nadie pudo decir que no después de haber aceptado su ayuda. Así es como se adueñan de los barrios, con favores que luego te cobran con la vida de tus hijos. Fui voluntario en un grupo de búsqueda de personas en el desierto. Una vez encontramos una mochila que no tenía ropa ni comida, solo estaba llena de cargadores de radio y baterías solares de grado militar. Lo más raro es que la mochila tenía un rastreador satelital encendido y pegado con cinta industrial al fondo. En cuanto la tocamos, una camioneta negra apareció en una loma a lo lejos y se nos quedó viendo. El coordinador nos ordenó dejar la mochila donde estaba y subirnos a las camionetas de inmediato. Esas no eran cosas de un migrante, eran de alguien que estaba mapeando la zona para algo más grande. Soy técnico en refrigeración y me llevaron a un rancho para arreglar un cuarto frío que estaba fallando. Al entrar, el olor era insoportable, pero no era comida echada a perder, era un olor químico que te quemaba la nariz. Vi varios tambos azules con etiquetas de precursores prohibidos. El dueño me dijo que si arreglaba el compresor en menos de una hora, me regalaba la herramienta que yo quisiera. Lo hice temblando. Cobré y borré la ubicación del GPS de mi teléfono antes de salir de la propiedad. Hay ranchos que no producen ganado, producen veneno. En la frontera, mi hermano compró un dron para cuidar el ganado. Una noche, el dron detectó calor en una zona donde no debería haber nadie. Al acercar la cámara, vio a un grupo de personas vestidas con trajes tipo guille, de esos que parecen arbustos, moviéndose en formación perfecta hacia el muro. No llevaban bultos, llevaban rifles con silenciador. Mi hermano apagó el dron de inmediato porque se dio cuenta de que si ellos veían la luz del aparato, iban a rastrear el control remoto hasta su casa. Esa noche no dormimos. Fui chofer de un camión de basura en una ciudad fronteriza. Una vez, en un contenedor detrás de un local de electrónicos, encontramos 3 maletines rígidos, de esos que usan para equipo delicado. Al abrirlos, no había cámaras ni laptops, estaban llenos de chips de grado industrial y planos impresos de la red de alcantarillado que conecta con el otro lado. Llamamos a la policía anónimamente y dejamos los maletines ahí. Al día siguiente, el local de electrónicos amaneció clausurado y con sellos federales. Compré un par de botas de montaña en una tienda de saldos. Cuando me las puse para ir al cerro, sentí algo duro en la plantilla. Al despegarlas, encontré una lámina de plomo delgada y, debajo, una pequeña bolsa de plástico con diamantes industriales. Resulta que esas botas eran parte de un lote que usaban para pasar piedras preciosas sin que los detectores de metal sonaran. Fui a una casa de empeño lejos de mi ciudad y me deshice de ellas. Ese dinero no trae nada bueno. Soy pescador y una vez encontramos una boya que no tenía redes ni marcas de pesca. Tenía una antena pequeña y emitía un pitido cada 10 segundos. Al intentar subirla al bote, un motor fuera de borda apareció de la nada y nos hizo señales de advertencia con un puntero láser verde directamente a los ojos. Soltamos la boya y nos fuimos a toda velocidad. Esas boyas son puntos de entrega donde dejan caer paquetes desde avionetas para que los recoja la gente de las lanchas rápidas. Trabajo en una mudanza. Nos contrataron para vaciar un departamento de un piso alto. Lo raro fue que el cliente nos pidió que bajáramos todo por las escaleras, no por el elevador, porque no quería molestar a los vecinos. Encontramos varias cajas de madera pesadísimas que decían libros. Al cargar una se rompió y lo que cayó no fueron libros, eran lingotes de plomo huecos que por dentro traían billetes de $100. El cliente nos dio $1000 a cada uno para que olvidáramos el accidente y termináramos el trabajo en silencio. En mi colonia, pusieron una antena de internet gratis para todos los vecinos. Todos estaban felices, pero yo,
que sé un poco de redes, me di cuenta de que la conexión te pedía acceso total a tus fotos y contactos para poder navegar. Al investigar la dirección IP, el servidor estaba en un país del este de Europa. Era una trampa para robar identidades y hackear cuentas de banco de toda la cuadra. Cuando intenté avisar, alguien cortó los cables de mi propia conexión a internet esa misma noche. Fui despachador en una empresa de taxis. Un cliente frecuente siempre pedía el mismo conductor y la misma ruta hacia un puente internacional. Un día el conductor faltó y me tocó ir a mí. El cliente me pidió que no me detuviera por nada, ni siquiera en los semáforos en rojo. Me di cuenta de que en el asiento de atrás llevaba una hielera que vibraba y hacía un ruido mecánico. No era comida, eran órganos o algo médico ilegal que tenía que llegar en minutos al otro lado. Me pagó con un fajo de billetes y me dijo que si hablaba, mi licencia sería lo último que perdería. Compré una casa vieja y, al quitar el papel tapiz de un cuarto, encontré una lista de nombres con fechas de entrega y montos de dinero. Los nombres eran de niños que habían desaparecido en la zona hacía más de 10 años. La casa le pertenecía a un exoficial de policía que se había mudado de repente. Entregué los papeles a un periodista de confianza porque en la fiscalía local todavía trabajan los mismos que estaban en esa época. Hay heridas que nunca cierran. Soy técnico en sistemas y me contrataron para un trabajo sencillo en una bodega cerca del puerto. Solo tenía que configurar una red cerrada de cámaras Wi-Fi. Lo raro fue que me pidieron que las cámaras no grabaran hacia la entrada, sino hacia el suelo, específicamente para vigilar unas marcas en el piso de concreto. Al fijarme bien, eran compuertas hidráulicas camufladas que conectaban con el sistema de drenaje de la ciudad. El tipo que me pagó me dijo que si veía que las luces de la red se ponían rojas, simplemente me fuera y no regresara por mi equipo. No esperé a que cambiaran de color, terminé y bloqueé ese contacto. Trabajo en una empresa de seguridad privada monitoreando alarmas residenciales. Una noche se activó un sensor de movimiento en una casa que llevaba meses sola. Al ver las cámaras, no había nadie, pero los muebles estaban movidos del lugar y había un plato de comida caliente sobre la mesa. Llamé al dueño y me dijo que no mandara a la policía, que era un invitado que no debía ser molestado. Al día siguiente, la cuenta del cliente fue cancelada desde una oficina en el extranjero y las grabaciones de esa noche desaparecieron de nuestro servidor central. En la frontera, mi primo tiene un taller de hojalatería y pintura. Una vez llegó un cliente con un coche que no tenía ni un golpe, pero quería que le pintáramos el techo con una pintura especial que refleja la luz infrarroja. Nos dio el bote de pintura y nos advirtió que no usáramos guantes de látex porque el químico era corrosivo. Cuando terminamos, el techo brillaba de una forma muy rara bajo la luz del sol. El cliente dijo que era para que sus amigos desde arriba no lo perdieran de vista en el desierto. Se fue sin pedir recibo. Fui chofer de reparto para una farmacia grande. Un día me dieron una caja que pesaba demasiado para hacer medicina y que tenía que entregar en un punto ciego de la carretera, debajo de un puente internacional. Cuando llegué, no me recibió un farmacéutico, sino dos hombres en motos de cross. Abrieron la caja y sacaron radios de comunicación de largo alcance y bloqueadores de señal celular. Me dieron un fajo de billetes y me dijeron que en el reporte pusiera que la mercancía se había dañado por un bache. Nunca volví a aceptar entregas en esa ruta. Soy instalador de aire acondicionado y me llevaron a una oficina en un piso 15. El cliente quería que el ducto de ventilación fuera lo suficientemente ancho como para que pasara una persona, pero que por fuera pareciera normal. Me di cuenta de que esa oficina colindaba con el despacho de un alto funcionario público. Cuando pregunté para qué querían tanto flujo de aire, el hombre me miró y me puso un fajo de billetes en la bolsa de la camisa mientras me decía,
Tú solo pon el ducto y olvida que estuviste en este piso. Renuncié a esa empresa al día siguiente. Trabajaba en una aduana revisando pacas de ropa usada que venían del norte. Una paca venía con un sello de una funeraria. Al abrirla, la ropa estaba impecable, pero dentro de los forros de los abrigos venían escondidos cientos de casquillos de bala percutidos, todos grabados con iniciales de grupos específicos. No era basura, eran mensajes o trofeos que mandaban de un lado a otro. El supervisor me dijo que volviera a sellar la paca y que la marcara como inspección aprobada. Me dio un miedo que no pude dormir en una semana. Soy buzo comercial y me contrataron para revisar los pilares de un puente que cruza un río fronterizo. Debajo del agua, pegado a uno de los pilares más profundos, encontré un contenedor de plástico duro amarrado con cadenas náuticas. El contenedor tenía un sensor de proximidad que empezó a parpadear cuando me acerqué. Salí del agua y le dije a mi jefe que había demasiada corriente para trabajar. Esa misma noche, el puente fue cerrado por mantenimiento de emergencia. Sé perfectamente que fueron a recoger lo que había ahí abajo. Compré una cámara fotográfica profesional en una casa de empeño. Al revisar la tarjeta de memoria, las fotos eran normales, paisajes, gente en el parque. Pero cuando usé un software para ver los metadatos, las coordenadas GPS de las fotos no eran de los parques, sino de bases militares restringidas en el desierto. Alguien había modificado la cámara para que engañara al sistema y pudiera tomar fotos espías sin ser detectado. Borré la tarjeta y vendí la cámara en otra ciudad, no quería que me asociaran con eso. Trabajo en una empresa de remolques y una vez nos pidieron recoger un camión abandonado en la carretera. Cuando lo abrimos para ver si la carga estaba asegurada, el camión estaba vacío, pero las paredes interiores estaban forradas de espejos de piso a techo. Al encender una luz fuerte, te dabas cuenta de que los espejos eran falsos, detrás había un pasillo estrecho con asientos y equipo de oxígeno. El camión era un transporte de personas VIP que cruzaba la frontera sin que nadie sospechara. Lo dejamos en el depósito y a la hora llegaron por él con papeles legales que parecían auténticos. Soy técnico de ascensores y una vez, revisando el foso de un hotel viejo, encontré una puerta pequeña que no venía en los planos del edificio. La puerta daba a una escalera de caracol que bajaba a otros 2 niveles. Por curiosidad bajé y llegué a un túnel que olía a humedad y a pólvora. El túnel terminaba en el sótano de una casa de cambios que estaba a 2 cuadras de distancia. Cerré la puerta, terminé mi mantenimiento y nunca le dije a nadie del hotel. A veces es mejor no saber por dónde se mueve el dinero. Trabajo instalando redes de fibra óptica y una vez nos mandaron a una zona residencial muy exclusiva para conectar una casa nueva. Al entrar al sótano para pasar el cableado, descubrí que no había cimientos de concreto, sino una estructura de acero reforzado que bajaba mucho más profundo. Había una sala llena de servidores que no estaban conectados a la red pública, sino a una serie de antenas satelitales ocultas en las chimeneas. El dueño me dio una propina exagerada y me pidió que en el reporte pusiera que la instalación fue en la planta baja. Ese lugar no era una casa, era un centro de mando. En la frontera, mi abuelo tenía un terreno que colindaba con un arroyo seco. Una vez encontramos una serie de estacas de madera con listones de colores amarrados. Pensamos que eran marcas de topógrafos, pero un vecino que conoce bien la zona nos dijo que no las tocáramos. Esas marcas indicaban el estado de las rutas, si el listón era rojo, la zona estaba caliente por la policía, si era verde, el camino estaba libre. Movimos una de las estacas por curiosidad y esa misma noche un dron estuvo sobrevolando nuestra casa a baja altura durante horas. Fui empleado de limpieza en un aeropuerto pequeño. Una vez,
un avión privado aterrizó de emergencia y los pasajeros bajaron a toda prisa hacia unas camionetas que ya los esperaban en la pista. Al subir a limpiar la cabina, encontré una tableta encendida con un mapa en tiempo real que mostraba la ubicación de todas las patrullas fronterizas en un radio de 100 kilómetros. También había una lista de nombres con cargos en el gobierno y un sello que decía confidencial. Entregué la tableta a seguridad, pero al día siguiente me dijeron que nunca habían encontrado nada en el avión. Soy técnico de cajeros automáticos. Una vez, al abrir una máquina para mantenimiento en una zona apartada, encontré un dispositivo pequeño conectado directamente a la placa base, algo que no era parte del hardware oficial. El dispositivo no robaba tarjetas, sino que enviaba una señal cada vez que el cajero era llenado con billetes de alta denominación. Estaban monitoreando el flujo de efectivo para saber exactamente cuándo valía la pena interceptar el camión blindado. Reporté el hallazgo y a las pocas horas la empresa me cambió de ruta de forma permanente. Compré un juego de maletas usadas en una venta de garaje. Una de ellas tenía un forro doble muy bien escondido. Al abrirlo, encontré un pasaporte con mi foto, pero con un nombre y una nacionalidad completamente diferentes. El pasaporte tenía sellos de entrada a países en los que yo nunca he estado. Me di cuenta de que alguien había usado mis redes sociales para clonar mi identidad y fabricar documentos para alguien que se parece a mí. Destruí todo y desde entonces tengo mis perfiles privados. Alguien allá afuera está viviendo una vida con mi cara. Trabajaba en una tienda de equipo de buceo. Un cliente compraba tanques de oxígeno cada semana, pero nunca llevaba aletas ni trajes de neopreno. Un día regresó un tanque porque decía que tenía una fuga. Al revisarlo, el tanque no contenía aire, tenía un mecanismo interno que permitía guardar objetos secos mientras se sumergía. El tipo lo usaba para pasar cosas por el río sin que el agua las dañara. Cuando le dije que no podíamos reparar eso, me miró de una forma que entendí que no debía volver a mencionar ese mecanismo a nadie. Fui conductor de un vehículo de escolta privada. Nos contrataron para cuidar un cargamento de obras de arte, o eso nos dijeron. A mitad del camino, nos ordenaron desviarnos por una brecha de tierra donde no había señal. Allí nos esperaba un grupo de hombres armados que no eran guardias, sino gente del lugar. Hicieron el intercambio de cajas en silencio y nos pagaron el bono de riesgo en ese mismo momento. Las cajas no pesaban como cuadros, sonaban a metal chocando entre sí. Fue la última vez que trabajé para esa agencia. Soy electricista y me llamaron para revisar un cortocircuito en una bodega abandonada. Al seguir los cables, llegué a un panel oculto detrás de unas cajas. El panel alimentaba un sistema de refrigeración industrial enterrado bajo el piso. Al abrir una de las escotillas, vi que tenían almacenados cientos de uniformes de diferentes corporaciones policiales, todos nuevos y con sus insignias originales. Estaban preparando una infiltración a gran escala. Salí de ahí diciendo que necesitaba una pieza que no traía y nunca regresé. En mi colonia, una tienda de abarrotes siempre tenía productos extranjeros que no se conseguían en ningún otro lado. Un día, el dueño me pidió que le ayudara a bajar unas cajas de un camión porque su ayudante no había llegado. Las cajas venían etiquetadas como harina, pero eran extremadamente pesadas. Una se rompió y salieron piezas de motores de alta precisión que tenían grabados números de serie de una empresa aeroespacial. El dueño me dio una bolsa de mercancía gratis y me pidió que no comentara lo de las piezas. Esa tienda cerró de la noche a la mañana una semana después. Con estos testimonios cerramos nuestra jornada de hoy en Zona Enigma. Como han podido escuchar, la realidad muchas veces supera a cualquier ficción y los secretos más oscuros suelen esconderse a plena vista.
Si tienes una experiencia real que necesites contar, o si has sido testigo de algo que desafía la lógica, no dudes en compartirlo en los comentarios o enviarlo a nuestro correo oficial. Recuerda que este canal se construye con tus historias. No olvides suscribirte, activar la campana y compartir este video para que más personas conozcan la verdad que se oculta en las sombras. Yo soy tu guía en este enigma y nos vemos en la próxima oscuridad.